Su esposa dijo, ya no lo soporto. Así que desapareció. Lo que dejó atrás la derrumbó. Ya no lo soporto. Ojalá Griffin simplemente desapareciera para poder estar con Roland para siempre. Esas fueron las palabras que Jenny Ward le susurró a su amiga por teléfono, sin saber que su devoto esposo de 15 años estaba en la puerta, grabando cada cruel sílaba. No tenía ni idea de que el silencioso ebanista del que se había estado burlando estaba a punto de concederle su deseo de la forma más devastadora posible. Lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad, la traición y el precio de dar por sentado el amor de alguien. Espectadores, ¿qué harían si escucharan a su pareja desear que desaparezcan para siempre? Dejen sus opiniones en los comentarios. Siéntense, tomen sus palomitas y profundicemos en la historia de traición y venganza. Las manos de Griffin Ward aún olían a madera de pino y barniz cuando abrió silenciosamente la puerta de su casa en Boise esa tarde de martes. La entrega de muebles a la familia Morrison se había cancelado a última hora. El cheque les había rebotado, así que había llegado a casa 3 horas antes. Esperaba encontrar a Jenny en la cocina preparando la cena, quizá tarareando esa lista de jazz que tanto le encantaba. En cambio, oyó su voz resonando por toda la casa, aguda y animada como no la había oído en meses. Sara, te lo digo, ya no lo soporto. La voz de Jenny rompió el silencio como un cristal roto. Griffin se quedó paralizado en la entrada. Esas 6 palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Sus dedos callosos encontraron inmediatamente su teléfono y pulsó el botón de grabar sin dudarlo. Algo en su tono le decía que necesitaba capturar lo que viniera después. Incluso su forma de respirar me irrita, continuó. Y Griffin podía oírla pasearse por la cocina. 15 años he perdido con ese hombre. ¿Qué me queda? Esta casita modesta y esa camioneta vieja que todavía usa para repartir muebles. Sin hijos, nada. La crueldad en su voz le oprimió el pecho a Griffin. Sin hijos por sus problemas de fertilidad, no por los suyos. Aún así, la había apoyado en cada tratamiento fallido, cada prueba negativa, cada noche de lágrimas en la que se culpaba. Siempre me pone primero como a un cachorro, se burló. Y Griffin la oyó reír de verdad ante su devoción. Pero mi corazón está con Roland ahora. Me trata como la reina que soy. La mano de Griffin temblaba al sostener el teléfono. Roland Nass, el representante farmacéutico que había estado yendo por su barrio. Siempre amable, siempre encantador. Griffin nunca lo había sospechado. Ojalá Griffin simplemente desapareciera, ¿sabes? La voz de Jenny se volvió soñadora, melancólica, que simplemente desapareciera para poder estar con Roland para siempre. Sin divorcios complicados, sin repartición de bienes, sin explicaciones a nadie, simplemente se fue como si nunca hubiera existido. Cada palabra era un cuchillo que se retorcía en el corazón de Griffin. La mujer que había amado incondicionalmente a pesar de su incapacidad para darle hijos fantaseaba con su desaparición. Griffin cerró los ojos. Durante 15 años, la había abrazado a través de la vergüenza y el dolor de la infertilidad. Había investigado especialistas, sugerido la adopción, le había asegurado que ella era suficiente, y ella hablaba de él como si fuera un obstáculo que eliminar. A veces me pregunto cómo sería si Griffin simplemente cargara esa vieja camioneta y se fuera para siempre. Me dejara libre para empezar. Con alguien que realmente aprecia lo que le ofrezco. Griffin la oyó suspirar con satisfacción, como si estuviera saboreando la fantasía de su ausencia. Fue entonces cuando algo se cristalizó en su mente. El hombre que había pasado 15 años siendo su esposo devoto se dio cuenta de que su esposa le acababa de dar el plan perfecto. Quería que desapareciera. Bien. Él le daría exactamente lo que deseaba. Después de que Jenny colgó, Griffin esperó un minuto entero antes de hacer ruido en la puerta principal, tintineando las llaves, pisando fuerte y gritando su habitual: «Cariño, ya estoy en casa». Entró en la cocina con una sonrisa, besándola en la mejilla como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Durante las siguientes 3 semanas, Griffin Ward se convirtió en el marido que Jenny siempre había dicho querer. Le traía café por la mañana con extra de crema, le dejaba notas dulces en su bolsa de yoga,
la besaba de despedida cada mañana como un hombre profundamente enamorado. Pero detrás de su dulce sonrisa, Griffin estaba orquestando la venganza más devastadora en la historia de las relaciones modernas. Mientras, Jenny le envió un mensaje de texto a Roland durante sus clases de yoga, y Griffin hizo llamadas estratégicas. Su primera llamada fue a su hermano Brent, de Colorado, un exitoso agente inmobiliario especializado en transacciones discretas de propiedades de alto valor. Necesito que la casa se venda rápido, solo en efectivo, sin anuncios públicos, le dijo Griffin. Puedes manejarlo discretamente. Brent no hizo preguntas. Los hermanos Ward siempre se habían protegido mutuamente. La segunda llamada fue a Eli Jacobs, de Montana, un viejo amigo de la secundaria de Griffin, quien se había convertido en uno de los abogados de divorcio más despiadados del estado. La reputación de Eli por destruir a los cónyuges infieles en los tribunales era legendaria. Tengo pruebas de audio, dijo Griffin simplemente. ¿Cuánto tiempo podemos avanzar con lo que describes? 2 semanas, tal vez menos. No sabrá que la golpeó. El tercer movimiento de Griffin fue pura genialidad. Empezó a fotografiar cada mueble de su casa. Piezas que había creado con sus propias manos durante 15 años. Cada armario a medida, cada mesa tallada a mano, cada estantería empotrada, todo legalmente propiedad intelectual y artesanía suya. Mientras tanto, Jenny flotaba por la casa como una mujer ya libre. Tarareaba mientras preparaba la cena, sonreía más, incluso iniciaba la intimidad por primera vez en meses. Aunque Griffin ahora sabía que probablemente estaba pensando en Roland, no tenía ni idea de que su devoto esposo estaba fotografiando los números de serie de los electrodomésticos, documentando cada activo y transfiriendo dinero a una cuenta separada que su abogado había abierto. Pareces más feliz últimamente, comentó una noche, acurrucada contra él en el sofá que había construido con roble recuperado. Simplemente agradecido por lo que tenemos, respondió Griffin, acariciándole el pelo. En su interior, él calculaba cuántos días faltaban para que todo estuviera terminado. Jenny interpretó su calma como resignación. Se volvió más audaz con Roland, quedándose hasta tarde en talleres de yoga y retiros de bienestar que no existían. Incluso empezó a llevar los regalos de Roland a casa. Perfumes caros, pañuelos de seda, joyas que los ingresos de Griffin jamás podrían permitirse. Mi instructora de yoga les daba esto a todos los estudiantes avanzados. Mentía, mostrando un brazalete de diamantes que probablemente costaba más de lo que Griffin había ganado en 3 meses. Griffin sonreía y le decía lo hermosa que estaba. Luego fotografiaba el regalo y lo añadía al archivo de pruebas que Eli estaba creando. La venta de la casa se aceleró de lo esperado. Brent encontró un comprador al contado, un joven ejecutivo tecnológico de Seattle, que quería una propiedad lista para mudarse para su nuevo trabajo en Boise. Sin inspecciones, sin contingencias, solo dinero limpio para una transacción limpia. En 18 días, Griffin había perfeccionado todos los planes mientras Jenny permanecía completamente ajena. El cierre se programó para un jueves por la tarde, mientras ella estaba en su sesión de yoga habitual. Todo estaba encajando a la perfección. La mañana del jueves llegó gris y lloviznando. Griffin se sentó en el sofá mirando la casa por última vez mientras Jenny se duchó arriba, tarareando la misma melodía que llevaba semanas cantando. La ironía no se le escapó. Se estaba preparando para la clase de yoga, la misma clase donde probablemente le escribiría a Roland sobre sus planes para el fin de semana, mientras Griffin se preparaba para concederle su mayor deseo. Llegaré tarde esta noche, gritó desde su habitación. El taller avanzado dura hasta las 9. Cuídate, cariño, respondió Griffin con voz firme como el granito. Exactamente a las 10:47 de la mañana, Griffin firmó los documentos finales de cierre. La casa, cada viga, cada tabla del suelo, cada detalle personalizado en el que había puesto toda su alma, pertenecía oficialmente a desconocidos. El depósito en efectivo llegó a su nueva cuenta en cuestión de minutos. Al mediodía, había cargado su camioneta con 15 años de recuerdos condensados en 12 cajas, herramientas, álbumes de fotos, el juego de carpintería de su abuelo. Nada que gritara abandono,
solo lo esencial que un hombre podría llevar para un viaje de fin de semana. El último acto de Griffin fue colocar un sobremanila en la isla de la cocina donde Jenny siempre dejaba caer sus llaves. Dentro, los papeles del divorcio firmados y notariados, la memoria USB con su confesión grabada y una nota manuscrita. Dijiste que ya no me soportabas y deseabas que desapareciera. Considérate concedido, Griffin. A las 2:15 de la tarde, Griffin Ward salió de Boise con su vieja camioneta Dodge por última vez. Sin una salida dramática, sin fanfarrias, solo un hombre tranquilo desapareciendo tal como su esposa había fantaseado. Mientras tanto, Jenny pasaba la tarde enviando mensajes de texto a Roland entre posturas de yoga. ¡Qué ganas de que llegue este fin de semana! Griffin parece tan distante últimamente. Quizás por fin esté captando la indirecta, respondió Roland. Algunos hombres simplemente saben cuando han sido reemplazados por alguien mejor. Si supieran que Griffin ya estaba 200 metros al norte, rumbo a su nueva vida en Missoula, Montana. Jenny regresó a casa a las 7:30 de la tarde, con las llaves tintineando al entrar por la puerta principal. La casa se sentía diferente, más tranquila de alguna manera, pero estaba demasiado distraída con el mensaje de Roland como para darse cuenta. Calentó en el microondas las sobras de comida para llevar y revisó su teléfono, planeando mentiras para Griffin sobre dónde había estado. No fue hasta que fue a buscar una botella de agua que vio el sobre. Su nombre estaba escrito con la cuidadosa letra de Griffin, la misma que había escrito cientos de notas de amor a lo largo de los años. Lo abrió con indiferencia, esperando quizás una disculpa por su reciente mal humor u otro de sus gestos sentimentales. Los papeles del divorcio la golpearon como una bofetada. Le temblaban las manos al leer la nota. Entonces vio la memoria USB. No tenía ni idea de lo que contenía antes de conectarla a su portátil. Su propia voz llenó la cocina, cruel, calculadora, fantaseando con la desaparición de Griffin. Ya no lo soporto. La grabación reprodujo su traición con perfecto detalle. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. A Jenny casi le fallaron las piernas al oír que los golpes se volvían más insistentes. Su mente daba vueltas. ¿Volvería Griffin? ¿Había cambiado de opinión? Abrió la puerta de golpe y se encontró con dos desconocidos bien vestidos que sostenían portapapeles y documentos legales. Señora Ward, soy Michael Smith y ella es mi esposa, Sarah Smith. Somos los nuevos dueños de esta propiedad. Hemos cerrado el trámite y necesitamos que desocupe la propiedad en 24 horas, según el contrato de compraventa. Las palabras la resonaron como un tren de carga. ¿De qué está hablando? Esta es mi casa. Sarah le entregó una carpeta gruesa. Señora, su marido vendió la propiedad hace unas horas. Aquí tiene la factura de compraventa, la escritura de transferencia y la documentación judicial. Todo quedó legalmente formalizado esta mañana. A Jenny le temblaban las manos mientras hojeaba los papeles. La firma de Griffin estaba en cada página, notariada, oficial, definitiva. Había vendido su casa, la casa en la que ella había vivido durante 15 años, sin decir una palabra. Debe haber algún error, susurró. Pero los documentos legales eran irrefutables. Griffin había sido el único propietario de la propiedad antes de su matrimonio. La ley de Nevada era clara. Seguía siendo su propiedad privada. Disculpen las molestias, dijo Michael con suavidad. Pero mañana vienen los de la mudanza. La puerta se cerró, dejando a Jenny sola en una casa que ya no era suya. El pánico se apoderó de ella. Llamó a su hermana Rebecca, a Portland. Becca, necesito un lugar donde quedarme. Griffin se ha vuelto loco. Y Jenny, yo no puedo. La madre de David viene de visita durante 3 semanas. No tenemos espacio. Clic. Intentó con su amiga Sarah, de la clase de yoga. Sarah, ¿recuerdas nuestra conversación sobre Griffin? Bueno, en realidad es Jenny. No me siento cómoda involucrándome en un drama matrimonial. Pero buena suerte. Otro callejón sin salida. Luchando contra la histeria, llamó a Roland. Su plan de escape, su futuro, el hombre que la trataba como a una reina. Roland, algo terrible ha sucedido.
Griffin se enteró de nosotros de alguna manera, y necesito su... Su voz era fría como el hielo, profesional, distante. Jenny, no puedo ayudarte. Mi esposa e hijos regresarán de Connecticut mañana. Esto entre nosotros, era solo una relación de conveniencia, nada más. Pero dijiste que me amabas. Dijiste que dije lo que necesitabas oír. Mira, eres una mujer hermosa, pero no voy a dejar a mi familia. Nunca lo hice. La línea se cortó. Jenny colgó el teléfono. La magnitud de su situación se estrelló contra ella como un tsunami. Roland la había usado. Su hermana no la ayudó. Sus amigos la habían abandonado. Griffin había destruido sistemáticamente todo su sistema de apoyo mientras ella le escribía mensajes a su amante casado y fantaseaba con la desaparición de su esposo. Se desplomó en el suelo de la cocina, la misma cocina donde había deseado burlonamente que Griffin desapareciera para siempre. Su deseo se había hecho realidad. Pero en lugar de libertad con Roland, se quedó sin nada. Sin esposo, sin hogar, sin amante, sin amigos, sin apoyo familiar. Solo 24 horas para descubrir cómo reconstruir una vida que había desperdiciado por descuido. Mientras Jenny se sentaba destrozada en el suelo de su cocina, Griffin Ward estaba a 400 metros de distancia, en Missoula, Montana, durmiendo plácidamente por primera vez en meses. Había alquilado una pequeña cabaña a las afueras de la ciudad. Nada de lujos, solo paredes limpias y un silencio sincero. Nada de esterillas de yoga abarrotando el pasillo. Nada de perfumes caros que no fueran regalos suyos. Nada de mentiras disfrazadas de amor. La mañana después de que el mundo de Jenny se derrumbara, Griffin estaba en su nuevo taller, un garaje reformado detrás de su cabaña de alquiler. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas polvorientas mientras desempacaba las herramientas de su abuelo. Cada pieza era un reflejo de décadas de honesta artesanía. Su teléfono había estado vibrando toda la noche con llamadas de números desconocidos. Jenny, probablemente usando otro teléfono para contactarlo, había bloqueado su número el día que se fue de Boise. Griffin no contestó. No tenía nada más que decirle a la mujer que había deseado su desaparición. En una semana, corrió la voz por Missoula sobre el silencioso ebanista que había llegado de Boise. Su primera el encargo vino del dueño de un restaurante local que necesitaba mesas a medida que soportaran un uso intensivo. ¿Construiste todo esto tú mismo?, preguntó el dueño, recorriendo con las manos las piezas de muestra de Griffin. Cada unión, cada acabado, respondió Griffin con sencillez. El hombre le entregó un cheque de depósito por el doble de lo que Griffin solía cobrar. ¿Cuándo puedes empezar? Por primera vez en meses, Griffin sonrió con sinceridad. Su antigua vida en Boise parecía una película sobre otra persona. El hombre que evitaba los cambios de humor de su esposa, que se disculpaba por respirar demasiado fuerte, que aceptaba migajas de cariño mientras ella se daba un festín en otro lugar. Ese hombre se había ido. Este Griffin cobraba lo que valía su trabajo. Comía sin analizar cada bocado en busca de signos de la irritación de su esposa. Dormía sin preguntarse si la mujer a su lado fantaseaba con otro hombre. Mientras tanto, las redes sociales de Jenny habían quedado en silencio. Su blog de yoga no se había actualizado en semanas. Los amigos que antes comentaban sus publicaciones sobre vida consciente y prácticas de gratitud ahora pasaban por alto sus perfiles. Sin compromiso. Griffin lo sabía porque su abogado Eli lo mantenía al tanto de la información pública. Se hospeda en un motel de larga estancia. Eli informó durante su llamada semanal. Está aceptando trabajos de profesora sustituta. Sus seguidores en Instagram han bajado un 60%. ¿Algún intento de contacto?, preguntó Griffin, lijando un trozo de madera de cerezo que se convertiría en la mesa del comedor para la primera casa de una joven pareja. Su abogado intentó impugnar la venta de la casa. Alega angustia emocional y abandono. No se sostendrá. Tenemos la grabación. Griffin asintió. La misma grabación donde deseó que él desapareciera para poder estar con Roland para siempre. Había conseguido exactamente lo que pedía. La diferencia era que Griffin no solo había desaparecido de su vida. Desapareció en una mejor versión de sí mismo, una que no se basaba en las mentiras de nadie.
En Missoule, Griffin Ward no era el tonto devoto de nadie. Simplemente era un artesano que sabía lo que valía. 2 años después, Jenny estaba sentada en un pequeño estudio que olía a lejía y sueños rotos, mirando fijamente. Foto de Griffin. Sus clases de yoga habían desaparecido hacía tiempo. Su blog de bienestar estaba abandonado. Roland había bloqueado su número después de que cometiera el error de llamarlo al trabajo, rogándole que dejara a su esposa. La mujer que una vez se burló de la devoción de su esposo ahora entendía su verdadero valor. Griffin no solo la había amado. Había sido su pilar, su red de seguridad, su apoyo inquebrantable durante 8 años de luchas por la fertilidad, de las que ella lo culpaba a sus espaldas. Mientras tanto, en Missoule, el taller de Griffin se había vuelto legendario entre los círculos de muebles a medida de Montana. El artesano discreto que cobraba precios altos y entregaba la perfección tenía una lista de espera de 6 meses. Había empezado a salir con una bibliotecaria local llamada Clare, una viuda que apreciaba las notas escritas a mano y el café de la mañana, que entendía que el verdadero amor se construía con la bondad diaria, no con grandes gestos. Clare conocía el pasado de Griffin. Lo había escuchado sin juzgarlo mientras le explicaba por qué se había ido, por qué a veces se quedaba callado cuando sonaban ciertas canciones en la radio. ¿La extrañas?, preguntó Clare una noche mientras observaron cómo el atardecer teñía el cielo de Montana. Griffin consideró la pregunta con sinceridad. Extraño a quien creía que era. Pero esa mujer nunca existió. Había aprendido la lección más poderosa de su vida. A veces, el mayor acto de amor propio es alejarse de alguien que no valora lo que ofreces. Jenny había querido que desapareciera para poder estar con Roland para siempre. En cambio, Griffin se había esfumado en una vida donde era valorado, respetado y amado genuinamente. La grabación que destruyó su matrimonio le había enseñado algo profundo. Jenny no solo había traicionado su matrimonio. Nunca había apreciado al hombre que la había apoyado durante su infertilidad, que había construido su hogar con sus propias manos, que la había amado incondicionalmente cuando ella no podía amarse a sí misma. La venganza de Griffin no había sido un castigo. Había sido una cuestión de libertad. La suya y la suya. Finalmente era libre para perseguir la vida sofisticada que siempre había dicho desear sin la carga de un esposo devoto. Él era libre para construir una vida con alguien que comprendiera la lealtad, la destreza y la fuerza serena. Eran tesoros, no debilidades. La parte más devastadora del plan de Griffin no fue la ruina financiera ni el aislamiento social que dejó a Jenny. Fue la lenta comprensión de que había abandonado al único hombre que la había amado por completo. Con defectos y todo. Algunas lecciones se aprenden a través del castigo. Otras, a través de la pérdida. Jenny aprendió que el amor de un buen hombre, una vez perdido, nunca se puede recuperar. Griffin aprendió que la venganza más poderosa no es destruir a alguien que te hizo daño. Es convertirte en la versión de ti mismo a la que nunca volverán a tener acceso. Si fueras Griffin, ¿habrías hecho lo mismo o crees que se excedió? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y realistas.